Ciencias Religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, bienvenidos al seminario mensual, pues esta última sesión de diciembre, organizado en este caso en esta cuestión de 2021, ya estamos a finales, para el próximo esperemos tener ya otro tema. Este 2021 cerramos el día de hoy con el maestro Sergio Padilla Moreno. Él es maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y licenciado en Contaduría por la Universidad Panamericana. Profesor en el Departamento de Formación Humana del ITESO, ha sido columnista en temas de cultura musical en los periódicos Público y Mural. Actualmente colabora en la revista Magis en el Seminario de la Arquidiócesis de Guadalajara a través de la columna Ars Cordis. Ha publicado Cuando la música le canta a Dios, La ética en la política, razones de un fracaso en el caso mexicano, Pedro Casaldáliga, el obispo con la mitra de paja. No sé si aquí faltaría, Sergio, tu texto sobre esta cuestión que publicaste. Bueno, recuerdo que tenía como base tu maestría en torno a la cuestión de catolicismo. Sí, los modelos de iglesia en el cuadernos de fe y cultura, tienes razón. Más el que tienes ahorita ahí en tus manos. Claro, este texto de espiritualidad sin religión. Y bueno, pues muy buenos días, Sergio. El día de hoy, tú tienes por tema tras las huellas de Fray Antonio Alcalde en las piedras y el espíritu de Guadalajara. Para el cartel escogimos pues este gran mural que está en el Hospital Civil de Monroy, perdón, se me fue el nombre. Es enorme, para aquellas personas que no lo conozcan. Si solicitan permiso ahí el ingreso, lo pueden ver. Está en el aula, que es una cuestión de edificios nuevos, donde antiguamente ocupaba la primer parte del cementerio de Santa Paula, o hoy conocido como Panteón de Belén. Para la gente que conoce el Panteón de Belén, lo que hoy es el Panteón de Belén es la segunda sección de lo que fue la primera, que era para pobres, etcétera. Bueno, es ahora donde están todas las torres de especialidades, y ahí donde está este mural. Bueno, pues Sergio, no sé si tú quieras agregar algo más a esta cuestión. Si no, pues pasamos a tu presentación. No, muchas gracias, por la invitación, a Arturo Navarro por la gestión, a Darío y a Juan Diego, que están aquí presentes, y pues todas las personas que pues más adelante verán, aprovechando todos estos elementos de la tecnología, tanto que lo escucharán por radio o que lo verán después en alguna liga, ¿no? Pues sobre todo en la página pues del seminario. Pues déjenme hacer la presentación. Entonces, como me habías recomendado, hay que apago la cámara y trato de hacer la presentación de a ver, ahí está. Creo que se debe ver, ¿no? Sí, así es. Perfecto, les agradezco. Bueno, a ver, agradezco pues la invitación. El tema es Tras las huellas de Fray Antonio Alcalde en las piedras y el espíritu de Guadalajara, en el contexto de este seminario, que
Cuando Arturo Navarro me invitó, el tema era fenómenos urbanos, religión, sociedad y políticas. Yo quise hacer una especie de lectura simbólica ya de alguna manera de lo que es ahora el Paseo Alcalde, es decir, porque me parece que pues los cambios que ha sufrido la ciudad en los últimos años y también los cambios que ha sufrido la Iglesia Católica Tapatía en los últimos años, pues de alguna manera yo trataba de ver algún tipo de correlación entre esas dos dimensiones, ¿no? Pero se me cruzó la figura de alcalde y ahorita platico por qué. Porque me parece que alcalde puede ser visto, Fray Antonio Alcalde, como parte de un fenómeno urbano, es decir, según Mariano Otero, ya 50 años después de la muerte de Alcalde, dijo que gracias a Fray Antonio, Guadalajara se consolidó como la segunda ciudad más importante de México, siendo que no era una ciudad estrictamente rica en aquel tiempo como eran las ciudades mineras o evidentemente la Ciudad de México. Tiene que ver con elementos de religión, elementos de sociedad y también de política. Entonces, me pareció muy interesante y me metí en los últimos días a trabajar a fondo el tema de alcalde. El planteamiento que tengo para esta ponencia es, primero, definir qué fue lo que animó mi acercamiento, que quisiera explicarlo como para contextualizar muy bien desde dónde me voy a mover. Algunos datos biográficos para aquellas personas que no tengan claridad en quién fue Fray Antonio Alcalde, los años, etcétera. Luego dos cosas fundamentales que yo pongo que se llama tocando las piedras, ahorita veremos a qué se refiere, y luego percibiendo el espíritu, que tienen que ver con Fray Antonio Alcalde. A ver, el punto de partida que me anima a hacer esta investigación o la clave de lectura tiene que ver con algo que se publicó el año pasado en el semanario, perdón, de la arquidiócesis, que es donde yo suelo colaborar, por Arquimedios, ¿no? Donde Armando González Escoto reconocía en una de las páginas, en la página editorial, que la Iglesia Católica estaba muy poquito por encima de la línea de flotación. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que, como dice ahí lo que está subrayado, en este momento la Iglesia de Guadalajara tiene una adhesión del 67%, es decir, 16 puntos, por encima de la línea de flotación, definida como el 51%, lo cual dice es una buena noticia, aunque con sus asegúnes. Lo que está ahí en el fondo es que algo está pasando en la Iglesia Tapatía, ¿no? Es esta iglesia que durante muchísimos tiempos pues era, digamos, el baluarte del catolicismo en México, ha estado perdiendo influencia. Hace poco mostró músculo con la marcha esta que se hizo en favor de, o en contra, o para protestar con el tema de la aprobación o la despenalización del aborto en la Suprema Corte, etcétera. Pero sin embargo parece que la Iglesia Católica de Tapatía tendrá que hacer un replanteamiento a fondo, ¿no? Y a la luz de esto es donde a mí me contrastaba pues la actitud o la figura o la presencia de alcalde para lo que fue alcalde para la Iglesia Católica Tapatía. Simplemente lo hago como un enclave de lectura. Ahorita me van a entender un poco desde dónde. Aquí está pues algo interesante que ha cambiado en los últimos tiempos, es precisamente ver a la figura de un clérigo pues ya metido o reconocido tanto por el gobierno civiles, por la Universidad de Guadalajara. Entonces hay un cambio de época interesante que estamos viendo como país, ¿no? Me voy a subir para esta presentación, para este estudio que hice para hacer esta presentación, en los hombros de gente que yo reconozco como pues las voces cantantes en estos temas de Fray Antonio Alcalde, que afortunadamente en los últimos tiempos pues ha dado pie a que muchos investigadores ahonden en la figura de alcalde. Uno primero es Alejandra Olvera Banda, ella es académica del ITESO, que hizo una novela que se llama El Fraile, Antonio Alcalde, 20 años para la eternidad,
que estuvo asesorada por el padre Francisco Javier Martínez, un padre un jesuita. Ella novela de alguna manera la vida de Monseñor, de Fray Antonio Alcalde, y me parece que hace un primer acercamiento muy interesante. Y una cosa también valiosa ahí es que el prólogo está hecho por Tomás de Híjar Ornelas, que está la fotografía que recientemente recibió el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez en la edición reciente de la FIL. Y es un dato curioso porque me parece que Tomás de Híjar Ornelas, el presbítero Tomás de Híjar, es, digamos, la voz más autorizada en este momento sobre la figura de Alcalde, incluso es el postulador de la causa de beatificación o la causa de canonización, en ese caso de beatificación de Alcalde. Entonces, el otro libro que de referencia, o me voy a subir sobre hombros también de la investigación que hizo Laura Castro Golarte en este libro editado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, en lo que es una segunda edición completamente ampliada, mucho más profunda respecto a la primera, que se llama Noticias del Fraile de la Calavera, Antonio Alcalde y Barriga en Guadalajara. Es un texto que ahorita se lo mostraba a Darío antes de entrar a la sesión. Es un texto muy bien hecho, con un papel de muy alta calidad. Es un libro muy pesado, estrictamente, quizá poco manejable, que Laura Castro misma ha dicho que tratará de preparar una segunda, una edición, pues, como más manejable y también que esté a la venta, porque este libro no se puede conseguir más que a través de algún tipo de procesos en la Cámara Nacional de Comercio. Esta es una fotografía que tomé recientemente, que me fui allá al centro precisamente a tocar piedras, ¿no? Una fotografía que hice del monumento que está frente al santuario de Guadalupe en el centro de la ciudad, y bueno, me gustó porque para mí es una figura muy interesante que vale la pena recuperar, que es lo que trato de hacer en esta sesión. A ver, la figura de Alcalde, digamos que en los últimos años ha sido sumamente reconocida por distintas instancias, ¿no? Lo que decía que, bueno, después de venir de un siglo XIX complicado con las leyes de reforma, en el siglo XX el tema de la guerra cristera, etcétera, la estricta separación de iglesia y Estado que se dio durante prácticamente todo el siglo XX. Pero bueno, ya hacia el final, pues hubo un intento también de reivindicación de muchos de estos elementos de la historia mexicana, y una cosa que me llamó la atención es este decreto de 17 de diciembre de 1996, cuando, estando Alberto Cárdenas Jiménez como gobernador del estado de Jalisco, se decretó a través del Congreso del Estado a Fray Antonio Alcalde y Barriga como emérito del Estado, benemérito del Estado de Jalisco. Y eso, pues, es un dato interesante. Hoy en día también, más reciente, pues tenemos ahora el Paseo Fray Antonio Alcalde. Ya no es la Avenida Alcalde, como se llegó a conocer durante mucho tiempo, el eje 16 de septiembre Alcalde. Ahora es el Paseo Fray Antonio Alcalde, que detrás pues trata de hacer una especie de homenaje a la figura del que fue el 22º obispo de Guadalajara. También la UDG, por supuesto, el año 2021 fue declarado Año del Legado Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, en un homenaje por sus aportaciones en la ciudad y en nuestra universidad. Entonces, el gobierno del estado, la Universidad de Guadalajara, este es un dato interesante de lo que estamos viviendo en estos nuevos tiempos. Y, por ejemplo, el Colegio de Jalisco también ha estado dedicando una serie de conferencias en un seminario permanente de investigación, Fray Antonio Alcalde, una serie de conferencias en torno al 250 aniversario de la llegada de Antonio Alcalde a Guadalajara. De hecho, en este momento, si hoy es el 9 de diciembre, está pues una serie de ponencias en este momento, entonces, pero bueno, la ventaja de que todo esté grabado, entonces más adelante tendremos la posibilidad de acceder a esas conferencias con muy interesantes especialistas. Yo estuve escuchando varias de las que ya se hicieron, y bueno,
me parece que, insisto, la figura de Fray Antonio Alcalde está siendo muy estudiada desde distintas ópticas, y yo digo que sigue habiendo como muchas cosas todavía por ahondar más en la figura, ¿no? Entonces, UDG, Colegio de Jalisco, hay un montón de cosas, ¿no? Algunos datos biográficos para las personas que nos están escuchando en este momento, que estén presentes o que nos están escuchando a través de los medios electrónicos. Bueno, él nació el 14 de marzo de 1701 en Cigales, Valladolid, provincia de Castilla la Vieja, en el año de 1701. Él contaba con 16 años cuando tomó el hábito dominico, la Orden de los Predicadores, en el convento de San Pablo en España. Dice que fue lector de artes, maestro de estudiantes y lector de Sagrada Teología en varios conventos de su orden por espacio de 26 años. En 1753 tomó posesión como prior del monasterio de Jesús María en Valverde, donde en 1760 tuvo el encuentro con el rey Carlos III de España, que ahí hay una polémica respecto a si ese encuentro es más leyenda que realidad. Es el famoso encuentro donde el rey había salido a cazar, les tomó una fuerte tormenta y entonces se resguardaron en el monasterio. Lo llevaron con mucha sorpresa los religiosos a ver al prior, que en este caso era Antonio Alcalde, y cuando el rey Carlos III de España entra a la habitación, le llamó la atención que era una habitación muy pequeña, con muy pocas cosas, y que vio a Fray Antonio Alcalde en un momento muy profundo de oración, y que lo que le llamó la atención es que en la mesita, junto a algunos libros, estaba una calavera. Entonces, cuenta la leyenda que cuando sintió tal atractivo, le llamó la atención el carisma de este hombre, que cuando muere el obispo de Yucatán, Carlos III le dice a su asistente, pues yo propongo que nombremos o que propongamos al Vaticano que se nombre al fraile de la calavera. De ahí le viene el famoso nombre. Entonces, hay una discusión ahí respecto a si esto fue real o no. El padre Tomás de Híjar plantea que, pues más allá de eso, es la lectura que hace Carlos III de España, es una lectura más de tipo político, por también la relación o la influencia que tenían los dominicos en aquel tiempo, con temas de educación, en fin, una serie de factores muy interesantes que están todavía ahí por estudiar. El 18 de septiembre de 1761 fue nombrado entonces formalmente por el rey Carlos III como obispo de la diócesis de Yucatán con sede en Mérida. Es consagrado obispo en Cartagena de Indias, en Colombia, el 8 de mayo de 1763. Yo aquí, me llama la atención, era un hombre de más de 60 años cuando inicia toda esta aventura. Todo lo que implicaba embarcarse en aquellos tiempos, ¿no? Atravesar el Océano Atlántico. Su primera llegada fue a Cartagena de Indias, donde fue nombrado consagrado obispo, ¿no? Y luego pasado del 8 de mayo hasta el 1 de agosto de ese año, cuando llega propiamente a tomar ya la diócesis de Yucatán, ¿no? Y aquí hay un dato interesante, es esto también un estudio muy, muy valioso lo que se está haciendo también respecto a la presencia de alcalde en Yucatán. Ahí estuvo prácticamente 9, 10 años. Pero, por ejemplo, le tocó enfrentar entre 1769 y 1770 la plaga de langostas, que generó una tremenda hambruna y de alguna manera lo caló para lo que va a enfrentar después, más adelante, en Guadalajara. De enero a noviembre de 1771 asiste al Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que es interesantísimo. Hay estudios de la UNAM bien interesantes de lo que pasó en ese concilio, porque se trataba de adecuar de alguna manera la iglesia novohispana a las reformas borbónicas, ¿no? Y entonces un poco el conflicto y el pleito entre el clero regular y el clero secular, y también teniendo el contexto de que en 1767 los jesuitas habían sido expulsados por el rey Carlos III de todas las regiones de España y sus colonias, ¿no? De hecho, a Fray Antonio Alcalde le tocó pues vivir la expulsión de los jesuitas, que tenían un importante instituto de formación e incluso universidad en Yucatán. Ahí se entera, me parece que, si mal no recuerdo, en el mes de abril, en la Ciudad de México, se entera del nombramiento de obispo, como obispo de Guadalajara, a la muerte del obispo anterior, ¿no?
Un dato interesante es que en la Ciudad de México, pues él tiene la oportunidad de asistir de manera muy constante a la Villa de Guadalupe, porque Monseñor Fray Antonio Alcalde fue muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Él, una vez que concluyó el concilio concluyó a finales de octubre, pero bueno, hubo una misa solemne el 5 de noviembre de 1771, y una vez concluido el concilio, hace su entrada, pues su viaje a Guadalajara. Y aquí hay un dato bien interesante. Según algunas fuentes, llega a Guadalajara el 12 de diciembre de 1771, justo lo que se va a cumplir el próximo domingo. Pero Laura Castro Golarte y el padre Tomás de Híjar aclaran que en realidad el 12 de diciembre en todo caso estuvo en San Pedro, ya había entrado pues al territorio de la diócesis, pero no entró a Guadalajara sino hasta el 14, porque días antes del 12 de diciembre hubo algunos temblores, incluso uno que dañó una de las torres de catedral, y entonces en realidad llegó el 14, ¿no? Yo le decía al doctor Bernardo Mazzini, compañero ahí del ITESO, que justo el 12 de diciembre, cuando se cumplen 250 años de la llegada de una de las grandes figuras que ha tenido Guadalajara, se va a jugar la final entre el Atlas y el León, que quienes ya escuchen esto después, pues ya sabrán los resultados. Esperemos entonces que, como yo le voy al equipo León, por supuesto, esperemos que no juegue a favor del Atlas Fray Antonio Alcalde. Pero bueno, toma posesión. Oye, Sergio, perdón. Dime. Y rápidamente, otro hecho que está sucediendo es que el 12 de diciembre, este cometa que aparece, bueno, ya apareció desde inicios de diciembre, tendrá su máxima visualidad, creo que 7:54, no sé si de la mañana o de la tarde, eso no recuerdo, pero es interesante que habrá el 12 de diciembre también una visualización de un cometa, ¿no? Eso, como no sé qué elemento luego vaya a tener esto en la cuestión de creencias religiosas. Bueno, pues oye, dicen, si el Atlas es campeón, es signo del fin de los tiempos, ¿no? Pero parte de nuestra cultura. Pero bueno, ese dato no me lo sabía, pero entonces hay que estar atentos a lo que pasa el 12 de diciembre. Pero bueno, estamos justo celebrando los 250 años ya de la llegada de Alcalde. Ya en Guadalajara, algunas de las cosas más importantes, fueron poquito más de 20 años los que estuvo aquí, un hombre que llegó de 70 años, ese es un dato que a mí me impresiona, es decir, un hombre de 70 años en las condiciones de vida que se tenían en aquellos tiempos no es un dato menor. Entre 1777 y 1781 se construye el santuario de Guadalupe, ¿no? Y una cosa importante que hace también en esos tiempos es que él hace una visita por la diócesis de Guadalajara, de la Nueva Galicia, pues, que tenía su sede aquí en Guadalajara, pero se nos hace falta decir, pero es una diócesis que llegaba hasta Texas y parte de Luisiana, ¿no? Entonces, no se sabe si recorrió hasta allá, pero bueno, estuvo varios meses fuera de la ciudad recorriendo, pues ahora sí que en carruaje y a caballo, con 70 años de edad, que eso ya de por sí hace un dato interesantísimo de este hombre. Pues visitaba los pueblos, se reunía con la gente, con el sacerdote del lugar, veía cuestiones de cómo estaban los templos, un poco la organización de la pastoral, él daba confirmaba gente, en fin, el sacramento de la confirmación, ¿no? Pero él se da cuenta pues de la enorme extensión de la diócesis y entonces hace gestiones precisamente con el rey Carlos III y luego con el Papa para que se dividiera, y más adelante entonces se divide lo que sería la diócesis de Linares, que luego sería la de Monterrey, y la diócesis de Sonora. Pero aún así, de todas maneras, era una diócesis sumamente grande. En 1784 enfrenta la llamada crisis del año del hambre, porque hubo un año de mucha sequía aquí en la región de Guadalajara, y luego al año siguiente hubo heladas y mucha lluvia, entonces escaseó el alimento, y él tuvo que meter de su peculio, porque bueno, hay que ubicar también el contexto en el que se estaba viviendo en aquel tiempo la iglesia,
pues él como obispo recibía un muy buen sueldo y aparte pues los famosos diezmos y una serie de prebendas que tenían por parte de la corona para la manutención propia de todos los temas de iglesia. Según el padre Tomás de Híjar, a precios actuales, por, habría un dato que confirmar, pero dice que en todos los 20 años que pasó por aquí, este señor manejó quizá el equivalente a 3.000 millones de pesos actuales, ¿no? O sea, muchísimo dinero, que eso generó luego ciertas problemáticas ahí de algunas habladas, etcétera. Ahorita hablamos de eso. En 1786, o sea, poco después, se enfrenta a la epidemia de viruela, que fue conocida como la bola, y ahí es donde se dio cuenta de la insuficiencia del sistema sanitario, que en aquel tiempo solamente había un hospital, bueno, dos, el de San Juan de Dios y el hospital que tenían los betlemitas en lo que ahora es el Mercado Corona, el hospital de San Miguel. Y entonces él hace todas las gestiones para que, que va a llevar pues a la fundación del famoso hospital de Belén, o el actual hospital civil, el cual inicia en 1787. Y bueno, es un proyecto que sin duda por sí mismo lo hizo pasar a la posteridad, ¿no? En 1791 obtiene la cédula del rey Carlos IV para fundar la Universidad de Guadalajara. El rey Carlos III, que es el que lo mandó para acá, había muerto en 1788 y su hijo Carlos IV de él obtiene la cédula real para la fundación de la Universidad de Guadalajara. Fray Antonio Alcalde muere el 7 de agosto de 1792, a la edad de 91 años. El Hospital Real lo pongo aquí en rojo para distinguir un poco de las cosas que ya no le tocó en vida, pues el Hospital Real de San Miguel de Belén fue inaugurado en mayo de 1794. En 1792 fue inaugurado, que hay un error. Pero luego dejó los recursos para construir el Sagrario Metropolitano, correspondiente al sucesor Fray Antonio poner la primera piedra en 1808, que era Juan de Cabañas y Corresponde. Ya me acordé, lo que se inauguró en noviembre de 1792 fue la Universidad de Guadalajara. Ahorita vamos a hablar de eso. Hasta 1994 se inició con el proceso de beatificación, que en un principio se empantanó precisamente por la falta de expertise en el manejo de todas las implicaciones que tenía, recuperar archivos viejos, etcétera. Pero bueno, fue recientemente retomado por el padre Tomás de Híjar, que es ahora el actual postulador de la. Aquí marco, es un plano muy interesante. Hay pocos planos antiguos de Guadalajara, pero este es muy interesante, aunque este es del año 1800 y está dedicado, si se ven aquí en la parte de abajo, está dedicado al obispo Cabañas. Pero podemos ver que cuando llegó alcalde, más o menos, cuando llegó en 1771, la ciudad era un poquito aquí donde me estoy moviendo. Es decir, en la parte poniente, el límite era el convento del Carmen, en la parte oriente, sí, es lo que era San Juan de Dios, en la parte sur, San Francisco, el convento de San Francisco, aunque más lejos estaba Mexicalcingo, y en el norte estaba el convento de Santo Domingo, que pues ya actualmente ahí es donde está la iglesia de San José. Era prácticamente todo eso. Y lo que hizo alcalde, y todo lo veremos, es crecer la ciudad hacia el norte gracias a las famosas cuadritas, el santuario de Guadalupe, todos los talleres que hizo para formación de pues, mucha de la gente que llegaba a la ciudad, porque una de las cosas que se enfrentó este hombre fue una enorme pobreza, delincuencia, una serie de circunstancias totalmente adversas pues, para la población. Una ciudad hecha por supuesto de españoles y de criollos y de indígenas, ¿no? Sobre todo en la región de Analco, en la región de Mexicalcingo. Bueno, ahí le va a tocar trabajar y engrandecer toda esta parte de la ciudad. La segunda parte de mi ponencia tiene que ver con tocar las piedras y déjenme explicar por qué. Yo cuando trabajo en la clase de Fe y Cultura que doy en el ITESO, que les doy una charla precisamente de la historia del ITESO,
Menciono muchas veces, por ejemplo, cuando la primera sede del ITESO fue ahí junto a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, en el edificio que está al norte de ese cuadrante, y me doy cuenta que en gran cantidad de estudiantes no conocen el centro de la ciudad. Es decir, han pasado quizá ahí fugazmente, ¿no? Pero nunca han entrado a Catedral, nunca han entrado, nunca han recorrido. Y alguna vez hice un recorrido precisamente del centro y fue muy interesante. Y yo les decía, a ver, es que tocando las piedras tocamos el espíritu y tocamos la presencia pues de la gente que construyó esta ciudad. Me acuerdo hace muchos años que hice una visita al Palacio Nacional en la Ciudad de México y la persona, yo llegué solo y estaba un grupo de personas extranjeras recibiendo pues un tour por dentro del Palacio Nacional y hubo una cosa que me gustó mucho que les dijo quien nos estaba acompañando, porque había una ventana, lo que le llaman una ventana arqueológica, que era las excavaciones que se han hecho en Palacio, y entonces se podía ver el nivel de lo que fue el piso del Palacio de Moctezuma, un segundo nivel, el piso del Palacio Virreinal y un tercer nivel actual. Entonces decía, imagínense que esas piedras fueron pisadas por Moctezuma, por Hernán Cortés, y luego las siguientes seguramente fueron pisadas por Juana de Asbaje, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, cuando fue doncella, pues ahí de la virreina, y actualmente pues pisada por ya quien ya sabemos, ¿no? Entonces, digo, yo sentí algo eléctrico ahí, decir es que efectivamente es tocar las piedras, nos hace tocar la historia. Y una de las cosas que pues hay que lamentarnos en Guadalajara es que pues mucha de toda esa historia se ha ido, ¿no? Esta imagen que tenemos en este momento aquí presente es un obelisco que está a la izquierda, viendo el santuario de frente, a la mano izquierda, es un obelisco cuya base, la parte pues la base de este monumento, pues fue visto por alcalde precisamente, le tocó poner esa piedra, ¿no? Entonces, yo lo que invitaría a las personas que nos están escuchando es que se atrevan en este momento a como está el centro, está mucho más amable, claro, sigue siendo el problema de la seguridad en Guadalajara complicada, pero que se den una vuelta por esa zona, ¿no? Que toquen esas piedras, que toquen el santuario, que entren al santuario. Un templo sumamente significativo, ya podrá ser cuestión de gustos o no, si les gusta o no, pero bueno, más allá de eso, con muchísima historia. Aquí está el interior del templo. Recientemente se puso aquí el lado izquierdo del altar, viéndolo de frente, pues el altar del lado izquierdo, una pintura de Fray Antonio Alcalde, y aquí justo a un lado del ventilador que está aquí en la fotografía, aquí están los restos de Alcalde. Enfrente hace poco también se puso acá una placa conmemorativa, ya con mucho mayor lujo y boato, pero pues ahí está Alcalde, ¿no? Otra cosa de las obras que hizo es, al momento de crecer la ciudad hacia el norte, justo precisamente para construir el santuario, dar empleo a la gente, hizo los famosos talleres de curtiduría en lo que es ahora el barrio del Retiro, de cuestiones de textiles, etcétera, y fundó 153 cuadras, las famosas cuadritas, cada una con 10 casas que podrían albergar familias enteras. Entonces, de alguna manera, Fray Antonio Alcalde fue alguien importantísimo en generar, digamos, el primer gran conjunto habitacional en la ciudad, ¿no? Hoy solamente queda este famoso albergue Fray Antonio Alcalde, que ahora recibe a familiares que van pues, a atender gente al hospital civil, ¿no? Ya muchos de estos ya desaparecieron, solamente queda este que está justo frente a una cuadra del santuario. Aquí está una imagen tomada de Google Earth sobre lo que es el Hospital Civil Viejo. Conserva de alguna manera, sobre todo en esta parte que estoy marcando, que es el Hospital Civil Antiguo, pues el plano original, que incluso él le tocó validar
con todo el equipo que hizo posible este hospital, ¿no? Esta famosa 6 brazos, ¿no? Y el centro, ¿no? Para estar atentos, una visión como panóptica, para estar atentos pues a lo que pasaba en torno a los enfermos, en la capilla de San Miguel, y atrás lo que es el Museo de Belén, ¿no? Muchas de estas cosas han cambiado, bueno, y enfrente lo que él también hizo fue el famoso jardín botánico, que en su momento plantaban, pues, plantas medicinales, ¿no? Bueno, esta es otra visión también donde puede uno ver el templo y esta entrada que todavía se conserva, donde dice ahí a la humanidad doliente, que fue, digamos, el lema que se puso a aquí está otra imagen, ¿no? A la humanidad doliente. Otra cosa muy importante, ya decíamos, es la Universidad de Guadalajara. Esta es una fotografía antigua donde se ve el templo de Santo Tomás, que originalmente era el templo de la Compañía de Jesús, que fueron expulsados en 1767. De hecho, por la calle de Pedro Moreno está una placa donde dice que por estas puertas salieron los jesuitas cuando fueron expulsados, y ahí ponen el nombre de Francisco Javier Clavijero. Que ahí yo, echando a volar la imaginación, digo, ¿qué hubiera sido de la relación que hubiera tenido la fuerza de Fray Antonio Alcalde junto con los jesuitas, en concreto con un personaje como Clavijero? Hubiera sido interesantísimo eso. Bueno, entonces acá en este edificio que está a la izquierda, que ya desapareció, ahorita vemos una foto actual, pues ahí fue donde se inauguró la primera sede de la UDG, de la Universidad de Guadalajara. Esta es una fotografía reciente también de lo que es ahora. De hecho, justo a la entrada de este edificio, que ahora hay entiendo que una universidad, abajo, bueno, ya ven ahí una hamburguesería, y el otro lado una tienda de esas que venden cosas caras a crédito. Se conserva esta placa que dice: la Real Universidad de Guadalajara, fundada por Carlos IV, fue inaugurada en este sitio el día 3 de noviembre del año de 1792. Quiere decir que el próximo año la UDG estará de plácemes, celebrando los 250 años de esto, ¿no? Bueno. La siguiente parte, una vez pues de contemplar las piedras, que ahí yo digo, a ver, yo creo que es una oportunidad para los departamentos de cultura de las universidades de aquí. Yo insisto, puede ser el ITESO, puede ser la UDG, la Secretaría de Cultura. Yo me atrevería más bien a proponer, no sería algo descabellado, pues que se hiciera una especie de ruta alcalde, ¿no? Para conocer y estar precisamente en estos lugares. Por supuesto, entrar a Catedral, conocer quizá el Museo de Arte Sacro que está ahí, recorrer el Hospital Civil. Ahorita decías la importancia, Darío, pues de pedir chance para entrar a ver el mural. Yo creo que vale la pena tocar las piedras, ¿no? Es decir, esto no se puede de fotografías. Entonces yo animo a las personas que nos escuchan en este momento o más adelante, que se atrevan a hacer un paseo, el paseo alcalde, ¿no? Que se atrevan a tocar esas piedras, a ver esas piedras, a sentir y respirar lo que está en esas piedras. Luego ya un segundo momento yo digo, hay que percibir el espíritu. ¿Qué es lo que movía a Fray Antonio Alcalde a hacer todo esto justo cuando llegó con 70 años de edad y que estuvo hasta prácticamente los 91 años? El padre Tomás de Híjar, que insisto es una de las voces más autorizadas para hablar de Alcalde, ha estado publicando en la Gaceta del Arzobispado de Guadalajara una serie de artículos muy interesantes, donde ha ido recogiendo una serie de cosas. Entonces aquí le doy con todo el crédito a él, porque él dice, bueno, él tuvo como motivo la atención humanitaria en Guadalajara en tiempos de pandemia, ¿no? Esto lo hizo recientemente, ¿no? La atención humanitaria en Guadalajara. Según las crónicas, hubo un día en que hubo 100 muertos en la ciudad, ¿no? De tanto era el tema de la viruela, el tema de los contagios, que hubo 100 muertos en un solo día, ¿no? Algo parecido con este rollo de la pandemia actual. Luego también fue alguien que impulsó la instrucción pública bajo un sistema escolarizado, sobre todo de lo que se llama, lo que sería ahora la primaria, secundaria y la preparatoria,
porque con la expulsión de los jesuitas, pues todo ese sistema se quedó acéfalo. Entonces él impulsó el tema de escuelas, tanto la parte económica como la organización de muchas de estas cosas, ¿no? Algo que fue muy importante para él fue la solidaridad con los pobres y los indefensos a partir del cuidado y promoción de la dignidad y de los derechos de la persona. De hecho, por ahí se dice, hay una anécdota de que hubo una persona que murió y dejó sus bienes a la iglesia, y uno de esos bienes eran 2 esclavos. Cuando Fray Antonio Alcalde se entera, dice, esclavitud no, ¿no? Entonces dialoga con los del Cabildo y entonces efectivamente se da un primer paso a lo que será después la abolición de la esclavitud por Hidalgo aquí en estas tierras. Las famosas industrias de Alcalde, que pues tienen su origen de lo que durante muchos años fueron las tenerías en el barrio del Retiro, todas las hilanderías, todo ese tipo de industria que se hizo allá, que de alguna manera dio trabajo a muchas de las gentes venidas de fuera, pues animadas por el crecimiento urbano de la ciudad de Guadalajara. Por supuesto, el Hospital de Belén, que ya lo hemos platicado. Y luego también el hecho de trabajar el tema de de la organización parroquial en la ciudad, porque en aquel tiempo solamente, cuando él llega, solamente estaba la parroquia del Sagrario, que no tenía sede, sino que estaba en el cubo debajo de la torre, es la torre norte, donde está ahora creo que se llama el Señor de las Aguas. Ahí despachaba, digamos, el tema de la parroquia, donde tenía que ver con defunciones, con actas de nacimiento. Acuérdense que aquel tiempo, pues la iglesia tenía el dominio de todas estas cosas. Entonces no había un lugar especial, había una cuasi parroquia en lo que es ahora el Templo del Pilar, ahí por las calles de González Ortega, si mal no recuerdo, y Madero por ahí. Entonces él cuando crea el santuario, también le da fuerza parroquial, y más adelante también va a dividir o va a hacer parroquia el templo de Mexicalcingo, pues para entonces ahora sí tener un mayor control y un mejor servicio pues para la feligresía. Por supuesto que un dato bien interesante que ha sido motivo de muchas investigaciones es el apoyo claro y decidido a la educación y formación de la mujer. Cuando él llegó había una escuela, las beatas, unas famosas beatas de Santa Clara, que estaban en lo que es ahora 8 de julio y Prisciliano Sánchez, ahí estaba, que fue decayendo con la muerte pues del promotor, y él toma la idea y se lleva esta escuela a lo que es ahora a un costado pues del santuario de Guadalupe, en lo que ahora es el Palacio Federal, ¿no? Y bueno, hay una de las ponencias que escuché del Colegio de Jalisco, de una doctora que pues narra cómo fue todo ese proceso, quiénes tenían acceso a esa escuela, incluso cómo se distribuye el tiempo, ¿no? Y una visión, pues, evidentemente del siglo XVIII. Es decir, a las muchachas, a las mujeres que estaban ahí, pues no eran monjitas ni mucho menos, pero vivían una vida prácticamente como si fueran monjas, ¿no? Interesantísimo. Pero también el rollo de que ellas promovían, hacían la limpieza del templo de Guadalupe, hacían los ornamentos, hacían las hostias, una serie de cosas, de industrias, pues, ¿no? Pero no era nada más simplemente la protección de la mujer, sino también la educación y formación. Es un dato muy, muy interesante que hizo este hombre, ¿no? Ahora, desde mi propia reflexión, yo me pongo a ver, ¿qué era lo que animaba a este hombre a entregar 20 años de su vida en una situación muy compleja? Yo creo que aquí no podemos romantizar la idea o la historia de Alcalde, sino ver que le tocó enfrentar situaciones muy complejas, también de cambios políticos, ¿no? Pues de alguna manera, pues estamos hablando de lo que fue la gestación de lo que dará después la Guerra de Independencia, las reformas borbónicas que no fueron bien vistas por mucha gente, etcétera. Políticamente era un tema complejo. A nivel aquí ya, pues se enfrentaron un montón de retos de ver pues, gente muriendo, gente que no tenía acceso a la educación, gente que no tenía acceso a la salud, y entonces él ponerse del lado de la gente, ¿no? Y también incluso para la regulación del tema del comercio, él fundó, digamos,
fue alguien que promovió el tema de una aduana, ¿no? Para quitar el centralismo. O el tema, por ejemplo, toda la bronca que tuvo que enfrentar respecto a la fundación de la Universidad de Guadalajara, cuando desde el centro de México, pues decía pues el encargado o el rector de la Universidad de México, decía, ¿para qué queremos otra universidad? Con esta basta, ¿no? Entonces le tocó enfrentar el centralismo. En algunos momentos, por ejemplo, le tocó enfrentarse incluso al rey, porque él tomó decisiones que muchas veces tenían que ser validadas por el rey, pero él decía, bueno, si me espero, se muere gente, ¿no? Entonces él ahora sí que él, en muchos sentidos pidió más bien, luego perdón que permiso, pero bueno, nunca, en ese sentido nunca fue regañado. Yo creo, bueno, como buen dominico, como buen de la orden de los predicadores, tenía una sólida formación teológica, bíblica y doctrinal, tanto pues por la formación que él tuvo en su seminario, como porque después fue formador, profesor y formador, y al final de su época en España, prior, ¿no? Entonces, todo ese tema del cuidado, de ser referencia, de ser quizá ejemplo, pues él lo tenía muy claro. Otra cosa que creo que a mí me hace falta que se estudie más, porque no, por lo menos en este primer acercamiento, se pueden ver rasgos de que él tenía una profunda convicción de su vocación religiosa como dominico, ¿no? Entonces, de ahí viene, por ejemplo, esta vivencia profunda de sus votos religiosos, en concreto el voto de obediencia, curiosamente, un voto que tenía que ver también con el rey, porque cuando él le ofrecen el arzobispado de Yucatán, pues consulta con su superior, con el superior dominico, no me recuerdo el nombre, y pues, él accede, ¿no? Siendo que tenía 70 años. Pero bueno, algo que está muy claro es un hombre de mucha pobreza, o sea, que nunca tuvo todo un boato, pues un aparato de servidores, solamente tuvo dos personas que lo sirvieron, uno de ellos su confesor, digamos su asesor también, y un hermano lego que también lo estuvo auxiliando durante muchísimo tiempo. Normalmente las crónicas dicen pues que él caminaba, casi no utilizaba el carromato, ya al final de su vida, cuando ya tenía problemas en sus piernas, pues ya usaba más el carro. De hecho, dicen que cuando fue ya a ver cómo estaba avanzado el hospital de Belén, pues no se pudo bajar, simplemente desde afuera bendijo aquello, ¿no? Aquí está, sí, Fray Rodrigo Alonso fue su confesor, o sea, fue un hombre también de amistad, ¿no? Fray Agustín Soto, compañero laico, ambos de la Orden de Santo Domingo, o hermano Lejo. Una capacidad de discernimiento de los signos de los tiempos, algo que maravilla de este hombre es pues, su capacidad administrativa de estar viendo qué es lo que tocaba, ¿no? Es decir, no se amilanó ante los retos, ¿no? Y tampoco tomó decisiones con el hígado, pero tampoco se recluyó en el miedo de enfrentar una serie de cosas para lo que no estaba preparado, evidentemente. En manejos administrativos, en manejos políticos, en manejos financieros, insisto, por sus manos pasó muchísimo dinero. Cuestiones legales, por supuesto, al final de su vida, pues dejó muy claro en una especie de testamento qué es lo que le correspondería a cada una de muchas de esas obras, ¿no? Una visión muy interesante, por ejemplo, cuando creó las cuadritas, ¿no? Que de la renta de esas cuadritas se sostuviera el hospital de Belén. También su relación con los políticos importantes de aquel tiempo. Por ejemplo, toda la negociación que se hizo para el templo, para el hospital de Belén, simplemente le dijo, a ver, ustedes nomás denme el permiso y denme los terrenos, yo me encargo. Entonces, no dijo, no voy a pedirles dinero a ustedes, ¿no? A mí denme el permiso y adelante. Y toda la gestión que hizo para la fundación de la universidad. Y luego algo también que hay algunas referencias a eso, pero me parece, por lo menos yo no he encontrado una mayor investigación, insisto también, no es que haya hecho indagaciones muy profundas, pero a mí me parece que era un hombre de una profunda experiencia mística, o sea, un hombre de mucha oración y de mucho silencio, por supuesto, de las normas de piedad propias de la vida religiosa de aquel tiempo, que eran, pues, lo que es el rezo de las horas, la Eucaristía, etcétera, ¿no? Es el rezo del rosario, por supuesto, todo lo que tenía que ver con los ayunos y esas cosas, que también muy propias de su vida religiosa,
Pero me parece que una de las cosas que se tiene que investigar más a fondo para el trabajo de beatificación es, pues más allá de haber sido un hombre muy bueno, muy benefactor, con mucha caridad, yo creo que lo que alimentaba era una visión espiritual, una espiritualidad muy profunda, una mística, ¿no? Para enfrentar todo lo que enfrentó. Yo aquí pongo en rojo, a ver, sería, si lo vamos a beatificar o si lo van a beatificar, ¿no sería acaso un pastor incómodo? Ya, a ver, una de las ponencias que hacían en el Colegio de Jalisco se me hizo muy interesante porque se decía que en el siglo XIX, eh, tanto cuando los centralistas como los federalistas, los liberales y los conservadores acudían a la figura de alcalde, porque pues, era una figura inocultable, muy grande y reconocida en Guadalajara y en muchas partes ya del país, eh, pues unos lo reconocían como, pues como un gran benefactor, por supuesto, como un hombre de mucha caridad cristiana, etcétera, pero luego las visiones más liberales lo reconocían pues, simplemente pues, como un hombre que hizo mucho bien, pero sin hacer referencia al tema de la religión, ¿no? Sí, como un gran benefactor, pero que desligada de la parte religiosa. Y yo digo, bueno, pues no, yo entendiendo un poco la dinámica de la vida religiosa, de lo que es la espiritualidad en este sentido, yo creo que efectivamente, siendo un gran filántropo, lo que animaba de fondo era una visión religiosa, ¿no? Pues esta conciencia, pues, de lo que dice el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Estuve sediento y me diste de beber, estuve hambriento y me diste de comer, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso a veces, esto ya ahora sí que es mi reflexión personal, que es posible que alcalde pueda ser un pastor incómodo. No tanto para los obispos, porque hoy en día, bueno, Laura Castro lo plantea ahí, pues hoy en día eh, la figura, la actitud de alcalde sería pues una actitud que confronta a muchos estilos y modos de los obispos actuales, pero yo digo no solo de los obispos, sino incluso de los pastores, ¿no? De los sacerdotes, e incluso yo diría de los agentes laicos que están metidos muchas veces en temas de evangelización. Es decir, y aquí hago referencia a cómo empecé esto, ¿no? Si la Iglesia Católica en este momento en Guadalajara está enfrentando una crisis de credibilidad, una crisis de sentido en muchos casos, pues en parte se debe pues al descuido, que seguramente, no de todos, pero pues un descuido de, pues, de la pastoral de los pastores, ¿no? De los obispos, de los sacerdotes, de los catequistas, ¿no? Y entonces me viene a la mente el encuentro que tuvo el Papa Francisco el 13 de febrero del 2016 con los obispos de México en la Catedral de Guadalajara, digo de México, la Catedral de México, y saqué varias cosas que decía, estas frases me resuenan en contrapunto con alcalde, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí donde dice, la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Que pues los textos dicen que cuando alcalde veía situaciones de pobreza, de situaciones de dolor, de enfermedad, pues sentía esa ternura y se acercaba. Eso no obsta a que se reconozca que alcalde en muchos sentidos era duro, sobre todo a veces con sus propios sacerdotes, es decir, a ver, así que los regañaba, decir, déjense de, de hipocresías, déjense de deshonestidades, ¿no? Incluso parece que en Yucatán sí tuvo muchas broncas con el clero secular, ¿no? Bueno, dice el Papa, aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena no es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, sino la debilidad omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia, que es lo que animaba seguramente a alcalde. Dice un inquieto y notable literato de esta tierra dijo que en Guadalupe ya no se pide la abundancia de las cosechas o la fertilidad de la tierra, sino que se busca un regazo en el cual los hombres, siempre huérfanos y desheredados, están a la búsqueda de un resguardo, de un hogar. Y aquí influye mucho en esto que dice el Papa, en algo que tenía alcalde, que fue la muerte de su madre,
porque la mamá de alcalde murió cuando él tenía 4 meses, entonces creció, digamos, sin la figura materna. Claro, tenía una tía ahí muy interesante, pero es algo que parece que a él le movió mucho, ¿no? En esta parte de trabajar por los huérfanos y desheredados, ¿no? Transcurridos siglos del evento fundante de este país y de la evangelización, dice el Papa Francisco, ¿acaso se ha diluido, se ha olvidado la necesidad de regazo que anhela el corazón del pueblo que se les ha confiado? Pues por lo menos es una pregunta que no lo hubiera aplicado en todo caso a alcalde, ¿no? Reclínense, pues, dice el Papa, con delicadeza y respeto sobre el alma profunda de su gente, desciendan con atención y descifren su misterioso rostro. Sean, por tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia, que es algo que tenía muy claramente alcalde. La iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran en las penumbras de la niebla de la mundanidad. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. En fin. Todo lo que ya dio mucho de hablar, ¿no? No pierdan, ya para ir terminando, no pierdan entonces tiempo y energías en cosas secundarias, en las habladurías o intrigas, en los vanos proyectos de carrera, en los vacíos planes de hegemonía, en los infecundos clubes de intereses o de consorterías. Yo digo que aquí, insisto, alcalde sería una figura que va a confrontar, si lo logran beatificar, va a confrontar precisamente las prácticas actuales de muchos de los pastores, ¿no? Una mirada de singular delicadeza les pido para los pueblos indígenas, para ellos y sus fascinantes y no pocas veces masacradas culturas. Se sabe, pues, esta parte del apoyo que dio alcalde al templo de Mexicalcingo y al pueblo de Analco. Curiosamente no encontré, pues, en mis referencias su relación a Zapopan, por ejemplo, pero bueno, sí tuvo mucho que ver con muchas otras regiones indígenas de la región, ¿no? Los invito a cansarse sin miedo en la tarea de evangelizar y de profundizar la fe mediante una catequesis mistagógica que sepa atesorar la religiosidad popular de su gente. También referencia, alcalde, es necesario para nosotros, pastores, superar la tentación de la distancia. Y dejo a cada uno de ustedes el catálogo de las distancias que puedan existir en esta conferencia episcopal, del clericalismo, de la frialdad, de la indiferencia, del comportamiento triunfal y de la autorreferencialidad. Por ejemplo, un dato interesante, esto de cómo el alcalde no vivía desde esta dimensión de autorreferencialidad, es que él dejó dicho que cuando muriera no fuera sepultado donde le tocaba, que sería en catedral, sino en el santuario. Y si ustedes se fijan, un hombre de este tamaño, pues está en un pequeño nicho ahí en el altar, a un lado del altar del santuario, pues habla, ¿no? De esta parte, de su sencillez y humildad de este hombre, ¿no? Que por cierto el corazón de él está en Capuchinas, ¿no? Y me enteré que en el año 2003, no sé si tú, Arturo Navarro, te acuerdes de eso, yo no tenía registrado que en el año 2003 llevaron el corazón de alcalde allá a Litezo, con una serie de conferencias, ¿no? Creo que en octubre del 2003. Bueno, yo acabo de llegar a Litezo, no me enteré de eso, hubiera sido interesante. Que está en el templo, insisto, ese corazón está en el templo de Capuchinas. Luego también se habla de que la lengua está en el templo de Santa Teresa y no sé qué otra. Ya ven, estas prácticas, bueno, ya antiguas, ¿no? Termina diciendo el Papa, no se necesitan príncipes, sino una comunidad de testigos del Señor. Con esto termino, digamos, la presentación. Pues muchísimas gracias al maestro Sergio Padilla por esta ponencia en torno a Fray Antonio Alcalde.